Queridos hermanos y hermanas que me acompañan, lo que están a punto de descubrir en los próximos momentos puede transformar completamente su comprensión sobre ciertas prácticas de nuestra Iglesia Católica. El Papa León XIV vivió una experiencia extraordinaria en la madrugada de hoy, durante su oración silenciosa en la capilla privada del Vaticano, una revelación espiritual que lo hizo temblar durante largas horas. ¿Alguna vez se han detenido a reflexionar sobre por qué algunas prácticas católicas que considerábamos absolutamente sagradas e inmutables de repente parecen ya no resonar con el verdadero espíritu de Cristo? Porque hoy el Santo Padre necesita compartir algo que, sin duda, generará intensos debates y dividirá opiniones, pero que ya no puede permanecer en silencio. Existen 7 prácticas católicas que, aunque nacieron con nobles propósitos, han perdido su conexión genuina con el Evangelio y necesitan urgentemente una transformación profunda. Antes de continuar, el Papa León XIV hace una advertencia importante sobre lo que están a punto de escuchar. Estas palabras no nacen de un impulso rebelde ni de una mente que busca destruir lo sagrado. Al contrario, brotan de incontables horas que el pontífice ha pasado en profunda oración, de lágrimas derramadas ante el Santísimo Sacramento, de escuchar atentamente el clamor de los necesitados, el grito de los olvidados por la sociedad y la propia voz de Cristo que resuena en su corazón pastoral. Durante su reciente visita a una basílica en México el mes pasado, el Santo Padre fue testigo de una escena que marcó su alma de forma indeleble. El Papa conoció a una señora de 80 años, María Elena, que había caminado descalza durante kilómetros bajo el sol ardiente para llegar al templo sagrado. Cuando por fin llegó, con los pies heridos y sangrando, se postró ante el altar con los ojos llenos de lágrimas de devoción. Sin embargo, cuando intentó acercarse para recibir una bendición especial, los rígidos protocolos ceremoniales le impidieron acercarse al altar. «Este no es el lugar adecuado para usted», le dijeron los encargados. «Debe permanecer en la parte trasera del templo». En ese momento doloroso, mientras el Papa León XIV observaba a esta santa mujer ser apartada por tradiciones que habían olvidado su propósito original, acercar a los fieles a Cristo, en lugar de alejarlos, sintió su corazón romperse. ¿Acaso Jesús habría actuado de esta manera? Cristo, aquel que tocó a los leprosos, abrazó a los niños y se sentó a la mesa con pecadores, ¿habría aprobado tal actitud? Pero antes de continuar con esta revelación, quiero hacerles una pregunta fundamental a ustedes que nos están viendo. ¿Cuáles de estas tradiciones católicas ustedes o sus familias han practicado? Si aún no se han suscrito a este canal, aprovechen este momento para hacerlo, y luego escriban en los comentarios desde qué país nos están viendo y compartan si alguna vez han vivido alguna de las tradiciones que mencionaremos a continuación. Si tienen familiares católicos que aún siguen estas costumbres, envíenles este vídeo para que también conozcan esta revelación transformadora. Esa noche, después del emotivo encuentro con María Elena, el Santo Padre no pudo conciliar el sueño. Permaneció postrado ante el crucifijo en su habitación y lloró durante horas interminables. Pero sus lágrimas no eran de rebeldía, sino de amor profundo. Amor por una iglesia que ha perdido el rumbo en ciertos aspectos. Amor por los fieles que sufren bajo el peso de tradiciones que se han convertido en cadenas, en lugar de alas que los eleven hacia Dios. Fue en ese momento de sagrada soledad que el Papa León XIV experimentó la mayor claridad de todo su pontificado. En ese silencio divino, comprendió algo que lo estremeció profundamente. Existían 7 prácticas específicas que, sin darnos cuenta, habían construido muros donde Cristo deseaba edificar puentes. Tradiciones que alejaban a los fieles en lugar de acercarlos, que excluían en lugar de incluir, que complicaban en lugar de simplificar el mensaje puro del Evangelio. A lo largo de sus 50 años de ministerio sacerdotal, el Papa León XIV fue testigo de estos patrones repetirse incontables veces. Familias enteras alejándose de la Iglesia porque se sentían juzgadas por tradiciones que ya no lograban comprender. Jóvenes abandonando la fe porque las ceremonias les parecían desconectadas de sus realidades cotidianas. Ancianos como María Elena siendo rechazados justamente cuando más necesitaban sentir el abrazo acogedor de Cristo. La primera tradición que el Santo Padre considera que necesita urgente reforma es el protocolo ceremonial excesivamente rígido que mantiene a los fieles alejados del altar sagrado. Durante siglos, la Iglesia ha construido barreras físicas y ceremoniales que separan al pueblo de Dios de su Salvador. Pero Cristo vino a rasgar el velo del templo, no a levantar nuevas separaciones entre él y sus hijos. El Papa León XIV recuerda vivamente su experiencia como joven sacerdote en una parroquia rural de Colombia. Durante una celebración especial, presenció cómo los protocolos impidieron que una madre desesperada se acercara al altar para suplicar por la sanación de su hijo enfermo. «Este no es el momento apropiado», le dijeron fríamente. Pero el amor maternal no conoce horarios litúrgicos, y el corazón compasivo de Cristo no entiende de protocolos cuando se trata de consolar a los afligidos. El mismo Jesús nos enseñó cuando declaró:
Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Estas palabras no iban dirigidas solo a los niños, sino a todos los que buscan acercarse a Él con un corazón sincero y necesitado. Cuando nuestros protocolos se transforman en obstáculos que impiden a los fieles tocar a Cristo, entonces hemos perdido completamente el rumbo de nuestra verdadera misión evangelizadora. La reforma que el Santo Padre propone no elimina la reverencia ni el respeto debido. Al contrario, restaura la reverencia auténtica, la del amor que se acerca, no la del miedo que se distancia. Un abrazo ofrecido con amor verdadero posee más reverencia que 1000 genuflexiones realizadas solo por costumbre o por obligación social. Por eso, el Papa León XIV instruyó que en todas las celebraciones, bajo su autoridad papal, se eliminen las barreras innecesarias que impidan a los fieles acercarse a Cristo. Que las madres puedan llevar a sus hijos enfermos al altar sagrado. Que los ancianos puedan tocar los pies del crucifijo con devoción. Que los pobres puedan ocupar los primeros lugares si así lo desean en sus corazones. Algunos dirán que esto destruye la solemnidad de las celebraciones, pero el Santo Padre afirma que no existe mayor solemnidad que la del amor en acción concreta. Cristo no necesita protección de sus hijos amados. Son sus hijos quienes necesitan protección de tradiciones que los alejan de Él. Comenten abajo si están de acuerdo con esta primera reforma propuesta por el Papa León XIV. La séptima y última tradición que debe reformarse es quizás la más dolorosa de abordar, pero también la más necesaria para la credibilidad de la Iglesia. Se trata del silencio institucional frente a los errores y pecados cometidos dentro de la propia Iglesia. Durante demasiado tiempo, la institución mantuvo una cultura de secreto que protegió estructuras mientras falló en proteger a las víctimas inocentes. Esa tradición de silencio debe terminar definitivamente hoy. La Iglesia no puede seguir siendo una. Dieron significado profundo a sus vidas espirituales. El corazón del Papa León XIV se compadeció de Roberto y de todos los que sienten ese dolor legítimo. Tomó sus manos y le dijo: Roberto, mi querido hermano, no te estoy quitando a tu padre. Estoy liberando su amor para que fluya más libremente hacia otros hijos que también necesitan sentir el abrazo del Padre Celestial. El Santo Padre explicó que las reformas no eliminan el amor y la devoción que Roberto había aprendido, sino que los extienden a aquellos que habían sido excluidos de las bendiciones espirituales. 3 meses después, Roberto escribió una carta que el Papa aún conserva con cuidado. Santo Padre, escribió, seguí sus sabios consejos y comencé a enseñar las oraciones tradicionales a niños de familias humildes que nunca habían tenido acceso a una educación religiosa formal. Descubrí que compartir las tradiciones las hace más hermosas, no menos sagradas. Esa experiencia enseñó al Papa León XIV que el proceso de reforma debe incluir paciencia, diálogo respetuoso y comprensión genuina hacia quienes temen los cambios. No se pueden imponer reformas sin educar los corazones sobre por qué son necesarias para el bien de la Iglesia universal. ¿Pero saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que estas reformas no están destruyendo la fe de las personas, sino despertándola de maneras extraordinarias e inesperadas. Permitan que se comparta algo que el Santo Padre presenció hace apenas 2 semanas y que lo llenó de esperanza renovada. Durante una celebración en una catedral de Guadalajara donde se habían implementado las 7 reformas, ocurrió algo verdaderamente milagroso. Una niña de 8 años, hija de padres divorciados que rara vez asistían a misa, se acercó espontáneamente al altar durante la consagración. En el pasado, los protocolos rígidos habrían impedido que se acercara. Ahora, bajo las nuevas directrices pastorales, el sacerdote la recibió con una sonrisa acogedora. La niña miró directamente al crucifijo y dijo en voz alta, con la sencillez que solo los niños poseen: Jesús, mamá dice que tú nos amas, aunque papá ya no viva con nosotros, ¿es verdad? El sacerdote se arrodilló a su altura y respondió con ternura: sí, pequeña, Jesús te ama más de lo que puedes imaginar. En ese momento sagrado, toda la congregación se conmovió profundamente. No había protocolo para esa situación. No había rúbrica litúrgica que la contemplara. Pero había algo más poderoso operando. Había espacio para que el Espíritu Santo se moviera libremente a través de la inocencia de una niña. Suscríbanse al canal para conocer más revelaciones sobre estas transformaciones que están ocurriendo en la Iglesia Católica bajo la guía del Papa León XIV. Los padres de la niña, que llevaban 2 años separados, se abrazaron por primera vez desde el divorcio. Esa noche volvieron juntos a casa e iniciaron un proceso de reconciliación que culminó 6 meses después en la renovación de sus votos matrimoniales. ¿Habría sido posible esa sanación familiar bajo los antiguos protocolos que mantenían a los fieles alejados del altar? El Papa León XIV lo duda profundamente. Pero cuando eliminamos las barreras innecesarias entre Cristo y su pueblo, Dios obra milagros que superan nuestra imaginación más salvaje. Grandezza.
Es como un niño que respeta profundamente a su padre, pero no tiene miedo de correr a sus brazos cuando necesita consuelo. Diego, dijo el Santo Padre, Dios no quiere relaciones basadas en el miedo, sino en el amor. Un padre terrenal se entristece si sus hijos solo se le acercan cuando tienen miedo. Cuánto más se entristece nuestro Padre Celestial cuando sus hijos lo evitan por un temor infundado. La conversación con Diego inspiró al Papa León XIV a crear lo que ahora se llama diálogos de confianza en cada parroquia, sesiones mensuales donde los jóvenes pueden hacer cualquier pregunta sobre la fe sin temor a ser juzgados o reprendidos. El resultado fue extraordinario. Una generación de jóvenes católicos que ve a Dios como un Padre amoroso, no como un juez distante y severo. Pero ¿saben qué es lo que más conmueve al Santo Padre en todas estas transformaciones? Ver cómo las reformas están inspirando a católicos comunes a convertirse en auténticos misioneros del amor de Cristo. El Papa León XIV relata el caso de María Fernanda, una contadora de 42 años de Quito, Ecuador. María Fernanda había sido católica toda su vida, pero se sentía desconectada de su fe. Asistía a misa por tradición familiar, pero las ceremonias le parecían ajenas a su vida cotidiana. Cuando las reformas llegaron a su parroquia, algo cambió radicalmente en su experiencia espiritual. Por primera vez, escribió ella, sentí que la misa hablaba mi lenguaje, que las homilías se conectaban con mis luchas reales como madre trabajadora, que podía acercarme al altar sin sentirme indigna. Pero el cambio más profundo vino cuando María Fernanda comenzó a aplicar este nuevo entendimiento del amor de Cristo en su vida diaria. Comenzó a invitar a sus compañeras de trabajo no católicas a acompañarla a misa, explicándoles que allí encontrarían a un Dios que las amaba tal como eran. 3 de sus compañeras se convirtieron al catolicismo después de experimentar esta nueva forma de vivir la fe. Más aún, María Fernanda inició un grupo de oración en su oficina durante la hora del almuerzo. No predicamos, explicó ella. Simplemente compartimos cómo el amor de Cristo nos ayuda a enfrentar nuestros desafíos diarios. Ese grupo creció de 3 personas a 20 en menos de un año. El ejemplo de María Fernanda se multiplicó por miles en toda América Latina. Católicos que antes se sentían desconectados de su fe, ahora se han convertido en evangelizadores naturales, simplemente viviendo y compartiendo el amor de Cristo que redescubrieron a través de estas reformas. Esto lleva al Santo Padre a un punto crucial que desea enfatizar. Estas reformas no son solo cambios administrativos o litúrgicos, son una revolución espiritual que está devolviendo a los católicos su identidad como discípulos misioneros de Cristo. Durante siglos, muchos católicos creyeron que la evangelización era responsabilidad exclusiva de sacerdotes y religiosos. Pero cuando eliminamos las barreras que separaban al clero de los laicos, cuando simplificamos el lenguaje religioso, cuando hacemos la fe más accesible, sucede algo hermoso. Cada católico se da cuenta de que puede ser un mensajero del amor de Cristo. El Papa León XIV recuerda vívidamente una conversación con un grupo de abuelas en una parroquia de San Salvador. Una de ellas, Doña Esperanza, de 85 años, dijo algo que tocó su alma. Santo Padre, durante toda mi vida pensé que mi tarea era solo rezar el rosario y guardar silencio en la iglesia, pero ahora entiendo que Dios me dio 85 años de experiencia para ayudar a otros a encontrarlo. Doña Esperanza había comenzado a visitar a madres jóvenes en su vecindario, no para predicarles, sino para escuchar sus preocupaciones y compartir cómo la fe la había sostenido en sus propias crisis. Les cuento cómo Dios me ayudó cuando mi esposo murió, cuando perdí mi empleo, cuando mi hijo enfermó, explicó ella. Y ellas se dan cuenta de que Dios también puede ayudarlas. En menos de un año, Doña Esperanza había fundado informalmente una red de apoyo que incluía a más de 50 mujeres de diferentes edades y situaciones. Su casa se convirtió en un centro de encuentro donde se combinaban la oración con ayuda práctica, cuidado de niños, búsqueda de empleo, apoyo emocional. Lo más bello, confesó Doña Esperanza, es que estas mujeres no solo encuentran ayuda, sino que aprenden a ayudar a otras. El amor de Cristo se multiplica como los panes y los peces. Esa multiplicación del amor es exactamente lo que Cristo tenía en mente cuando envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el reino. No los envió como especialistas religiosos, sino como testigos comunes de un amor extraordinario. Las reformas que el Papa León XIV ha implementado buscan precisamente eso: convertir a cada católico en un testimonio creíble del amor de Cristo, no a través de sermones complicados, sino a través de vidas transformadas que atraen naturalmente a otros hacia la luz divina. Pero el Santo Padre debe ser honesto. Este proceso de reforma no ha estado exento de desafíos y resistencias. No todos los sectores de la Iglesia han abrazado estos cambios con entusiasmo. Algunos han expresado preocupaciones legítimas que merecen ser tomadas en serio.
Durante una reunión con un grupo de cardenales conservadores, uno de ellos, el cardenal Martínez, expresó su inquietud al Papa León XIV. Santo Padre, tememos que al simplificar demasiado las tradiciones, perdamos la profundidad teológica que las ha sostenido durante siglos. ¿Cómo aseguramos que no caigamos en un cristianismo superficial? Es una preocupación válida que merece una respuesta cuidadosa. El Santo Padre explicó al cardenal Martínez que simplicidad no significa superficialidad. Hermano, le dijo, Cristo enseñó las verdades más profundas del universo usando historias sobre semillas, ovejas y pescadores. La profundidad teológica no requiere complejidad lingüística. El Papa León XIV compartió el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, quien desarrolló su profunda vía de la infancia espiritual usando un lenguaje tan sencillo que cualquier niño podía comprenderlo, pero tan profundo que los teólogos más eruditos encuentran en él capas infinitas de sabiduría. El cardenal Martínez reflexionó durante varios días sobre esa conversación. Finalmente escribió al Santo Padre, Santo Padre, he comenzado a predicar homilías más simples en mi catedral. Para mi sorpresa, las preguntas que recibo después de misa son más profundas que nunca. Los fieles comprenden mejor y, por eso, pueden profundizar más. Esa experiencia del cardenal Martínez se repitió en numerosas diócesis, donde obispos inicialmente escépticos descubrieron que la simplicidad en la forma puede llevar a una mayor profundidad en el contenido. El cambio verdadero siempre comienza en el corazón individual. El Papa León XIV inició ese proceso en su propia vida y ministerio. Dejó de lado muchas de las comodidades y protocolos del papado que creaban distancia entre ese pastor y el rebaño que Cristo le confió. Ahora, invita a todos a examinar sus propias vidas y comunidades. ¿Qué tradiciones mantienen que acercan a las personas a Cristo? Esas deben preservarse y fortalecerse. ¿Qué tradiciones mantienen que alejan a las personas de Cristo? Esas deben reformarse con amor y sabiduría. Recuerden que el objetivo no es destruir, sino restaurar. No es eliminar, sino purificar. No es dividir, sino unir. Cada reforma debe nacer del amor y debe llevarnos a un amor mayor. Si durante este mensaje sintieron que su corazón se encendió con una nueva comprensión del amor de Cristo, escríbanlo en los comentarios. Papa León XIV, guíanos con valentía y fidelidad. Compartan este vídeo con quienes necesiten escuchar que la Iglesia está viva, que puede crecer, que puede cambiar sin perder su alma. Suscríbanse a este canal para seguir los pasos de un pontificado que se atreve a amar con la verdad. Porque, como nos enseñó Cristo, la esperanza nace cuando la Iglesia se convierte en hogar, en mesa, en herida curada, en vela encendida. Y recuerden siempre, lo que empieza con María siempre termina en Cristo. Lo que empieza con humildad siempre termina en gloria. Lo que empieza con reforma amorosa siempre termina en renovación espiritual. Vayan en paz. Vayan con la certeza de que estos cambios no debilitan nuestra fe, sino que la fortalecen. Vayan sabiendo que una iglesia que se atreve a reformarse por amor es una iglesia que sigue los pasos de aquel que vino, no para ser servido, sino para servir. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes mientras abrazan una iglesia reformada, pero no deformada, cambiada, pero no traicionada, renovada, pero no abandonada. Porque al final del día, todas estas reformas se resumen en una sola verdad: el amor de Cristo es más grande que cualquier tradición humana. Y ese amor debe ser la medida de todo lo que hacemos, decimos y preservamos en su santo nombre.